La primera vez que lo vi fue poco después de llegar a la base. Habían pasado unos días desde nuestra última misión en la selva, y mi cuerpo aún no se acostumbraba al regreso a lo que llamaban vida normal. Mi mente, sin embargo, no estaba tan segura de qué significaba esa normalidad. Las noches eran pesadas, como si los ecos de lo que habíamos visto allá afuera aún se colaran entre las paredes de los barracones. No podía dormir, y eso me llevó a caminar por la base más veces de las que podía contar. Eran esas caminatas las que me mantenían en movimiento. Me hacían sentir que aún estaba en control de mi cabeza. La base estaba ubicada en medio de la selva. De día, se oían los ruidos incesantes de animales, y el calor era casi sofocante. Pero de noche, todo cambiaba. Era como si la naturaleza misma se sumiera en un estado de vigilia silenciosa. Eso era lo que más me incomodaba, la quietud. Una quietud que no existía allá afuera, durante las patrullas. En la base, en cambio, parecía que algo nos vigilaba a nosotros. Recuerdo que era una noche sin luna, apenas había estrellas en el cielo. El aire estaba pesado, cargado de humedad, y con ese olor terroso que nunca dejaba de recordarnos dónde estábamos. Mientras caminaba hacia los dormitorios, lo vi por primera vez. Estaba allí, parado en la cornisa del edificio de comunicaciones. Era un hombre, o al menos la silueta de uno, completamente inmóvil, mirando hacia abajo, como si estuviera considerando saltar. Mi primer instinto fue gritar, pero algo en la forma en que se quedaba quieto me hizo dudar. En cambio, me acerqué. No quería asustarlo. No si estaba al borde de algo irreversible. No era raro que algunos de los muchachos, después de las misiones, se quebraran. No lo juzgaba. Sabía que todos llevábamos nuestras cargas. «Oye», le grité en voz baja mientras me acercaba más, la tensión creciendo en mi pecho. «¿Estás bien?». No me respondió. Parecía que ni siquiera había oído mi voz. La distancia entre nosotros se redujo, y cuando estuve lo suficientemente cerca para distinguir mejor su figura, supe que algo no estaba bien. Su postura no era la de alguien en crisis. No se movía, ni un solo músculo, pero tampoco parecía estar respirando. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que no lo reconocía. Todos en la base sabíamos quién era quién. Habíamos compartido suficiente tiempo y experiencias juntos como para identificar hasta a los nuevos reclutas, pero este hombre no lo había visto antes. Me detuve, indeciso, y por un instante, el silencio me aplastó. Di un paso hacia adelante, y entonces desapareció. No saltó, ni retrocedió. Simplemente dejó de estar allí. Me quedé parado, perplejo. Subí rápidamente al edificio de comunicaciones para asegurarme de que no se hubiera tirado, pero no había rastro alguno. Mis ojos recorrieron el suelo alrededor del edificio, pero todo estaba en calma. Volví a bajar al patio con el corazón aún acelerado. El resto de la noche la pasé despierto, con una sensación que no lograba sacudirme. Algo no estaba bien. No mencioné lo sucedido a nadie. No quería que me tomaran por loco o que pensaran que el estrés me estaba afectando. Las semanas pasaron y traté de olvidar lo que vi. La vida en la base continuaba su rutina, las misiones, los entrenamientos, los chistes que intercambiábamos para mantener la cordura. Pero esa imagen del hombre en la cornisa seguía volviendo a mi mente en los momentos más inoportunos, como una mosca zumbando en el oído, imposible de ignorar. Una noche, de nuevo sin poder dormir, salí a caminar. Esta vez, decidí recorrer la zona donde habíamos estado construyendo un nuevo puesto de observación. Mientras caminaba cerca del borde del perímetro, lo vi de nuevo. Estaba en lo alto de otro edificio, en la misma posición, con los brazos a los lados y la mirada fija hacia abajo. No dudé. Corrí hacia el edificio y subí las escaleras de 2 en 2. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Llegué a la cornisa, jadeando, y me detuve en seco. No había nadie. El viento soplaba suave, y la vista desde allí me daba una sensación extraña, como si todo el mundo estuviera observándome desde la oscuridad de la selva. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. Al bajar me encontré con uno de mis compañeros, quien me miró con curiosidad. «¿Qué haces aquí tan tarde?», me preguntó, encendiendo un cigarrillo. Traté de calmarme y le di una respuesta rápida. «Solo no podía dormir», dije, restándole importancia. Él asintió, pero no me quitaba los ojos de encima. «¿Viste algo?», preguntó después de unos segundos de silencio. Lo dijo como si ya supiera la respuesta, como si él también lo hubiera visto.
Lo miré, sorprendido, y asentí. El hombre en la cornisa, lo he visto 2 veces ya, dije, finalmente dejando escapar lo que me había estado atormentando. Mi compañero soltó el humo del cigarro y asintió lentamente. No eres el primero. Algunos de los chicos también lo han visto, o algo parecido. Dicen que es solo una alucinación, que son cosas de la selva. Pero yo lo vi una vez, justo antes de una misión importante. Desde entonces, trato de no pensar mucho en eso. No quise preguntar más. No quería saber cuántos otros lo habían visto, o si también había desaparecido para ellos. Poco después de esa conversación, nos mandaron a una nueva misión en la selva, una de esas que parecía rutinaria, pero que siempre podía torcerse en cualquier momento. El calor era sofocante y el aire húmedo hacía que cada paso se sintiera como cargar un peso extra. Caminábamos en fila, con la tensión acumulada en cada uno de nosotros, sabiendo que en cualquier momento, el silencio de la selva podía romperse por algo mucho más siniestro. Durante el recorrido, me mantuve alerta, pero no podía dejar de pensar en el hombre de la cornisa. Algo me decía que había una conexión entre verlo y lo que podría suceder allá afuera. A medida que avanzábamos, mi compañero, el mismo del cigarrillo, se acercó a mí. «Mantente alerta», me susurró. «Desde que lo viste, las cosas no han salido bien». Lo miré, confundido, pero no tuve tiempo de responder. En ese momento escuchamos un ruido a lo lejos. El comandante nos ordenó detenernos. Los minutos se alargaron en el silencio tenso, y entonces apareció de nuevo. No sé cómo describirlo, pero en medio de la selva lo vi, el mismo hombre de la cornisa, pero esta vez caminando entre los árboles. Estaba más lejos, pero no cabía duda de que era él. El corazón me saltó al pecho, y apenas tuve tiempo de alertar a los demás antes de que comenzaran los disparos. No recuerdo mucho de lo que pasó después, solo que todo se volvió un caos. Los disparos resonaron entre los árboles, y por un momento creí que todos íbamos a morir allí. La misión terminó en desastre. Perdimos a algunos compañeros, y cuando regresamos a la base, el ambiente se sentía aún más pesado que antes. Volví a verlo una última vez. Era tarde en la noche. Estaba en el edificio de comunicaciones, el mismo lugar donde lo vi por primera vez. Esta vez no corrí hacia él. Me quedé mirándolo desde abajo, mi mente luchando por entender lo que significaba. Sabía que si lo seguía, si trataba de detenerlo, todo terminaría igual que antes. Y entonces, desapareció. No sé qué era esa figura, o si aún sigue allí, acechando desde lo alto. Pero desde aquella misión, las noches en la base nunca han sido iguales para mí. Mi compañero en esta misión era un tipo callado, más reservado de lo que suelen ser los demás. Era eficiente, eso nadie lo negaba. Cumplía con cada orden sin rechistar y siempre estaba un paso adelante en todo, lo que lo hacía una compañía confiable. A veces me preguntaba si tenía miedo de algo, o si simplemente era uno de esos tipos que ya habían visto suficiente como para que nada los afectara. En una de esas noches, después de una jornada agotadora, rebuscando entre las cosas de un campamento abandonado que habíamos encontrado en medio de la selva, hallé algo que no tendría que haber estado allí. Era una fotografía antigua, amarillenta, escondida en una de las mochilas que los insurgentes dejaron atrás. Al principio no le presté mucha atención. Era una imagen en blanco y negro, el típico retrato de pelotón, con los hombres formados en filas, todos en uniforme, algunos sonriendo, otros con expresión seria. Sin embargo, algo en esa fotografía me hizo mirarla con más detenimiento. En la primera fila, casi en el centro, estaba un hombre idéntico a mi compañero. No era solo un parecido vago, no era uno de esos casos donde ves a alguien que podría ser un familiar lejano. Era él. Mis ojos no me estaban engañando. El rostro, los gestos, hasta la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza hacia un lado. Era imposible ignorarlo. Me acerqué a él esa noche, cuando estábamos montando guardia cerca del campamento. La hoguera apenas daba luz, pero el calor era casi sofocante. Saqué la foto de mi bolsillo y la puse frente a sus ojos. «¿Qué piensas de esto?», le pregunté tratando de no sonar demasiado suspicaz. Él miró la fotografía en silencio durante un largo rato. Su expresión no cambió, ni un parpadeo, ni una señal de sorpresa. «No la había visto antes», respondió al final,
devolviéndomela sin darle mayor importancia. El tipo de la foto eres tú, insistí, esperando algún tipo de reacción. Debe ser una coincidencia, dijo, encogiéndose de hombros. Pero su tono de voz no sonaba convincente. Me dejó con esa sensación incómoda que no pude sacarme de la cabeza en las horas siguientes. A la mañana siguiente, pregunté a algunos de los hombres del equipo sobre la foto. Nadie parecía recordar haberla visto antes, ni siquiera los más veteranos. Algunos pensaron que era una broma, otros simplemente se rieron y lo dejaron pasar. Sin embargo, para mí no era tan sencillo. Aquella imagen me atormentaba. Había algo en la serenidad de mi compañero que me resultaba inquietante. El tipo no parecía afectado en lo más mínimo por lo que había visto, como si no le importara o como si ya lo supiera. Ese pensamiento se alojó en mi mente y no me dejó en paz. Los días siguientes fueron cada vez más extraños. La misión continuaba como de costumbre, pero en el fondo, algo no encajaba. En varias ocasiones lo observé a él, intentando notar algo fuera de lo normal. Su forma de moverse, de interactuar con los demás, todo parecía igual que siempre. Pero había noches en las que lo veía alejarse del campamento, hacia la espesura de la selva, en completo silencio. Cuando regresaba, nunca decía a dónde había ido ni por qué. Una madrugada, la tensión se rompió. Era su turno de hacer la guardia, pero me desperté por un ruido que no pude identificar de inmediato. Miré hacia la fogata que habíamos dejado encendida y lo vi parado allí, observando algo en el horizonte. Me levanté lentamente, intentando no hacer ruido, y caminé hacia él. ¿Todo bien?, pregunté, esperando que simplemente estuviera mirando la espesura. No me respondió de inmediato. Seguía mirando fijamente al mismo punto, como si hubiera algo allá afuera que solo él pudiera ver. ¿Qué pasa?, insistí, cada vez más nervioso. Finalmente se dio la vuelta. Sus ojos, siempre tranquilos y seguros, estaban ahora llenos de algo que no había visto antes. Era miedo, o tal vez algo más profundo, una comprensión que no lograba descifrar. Lo vi, dijo en voz baja. ¿Qué viste?, pregunté con la garganta seca. El pelotón, los vi a todos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me quedé en silencio, esperando que continuara, pero no dijo nada más. Solo se alejó de la fogata y se adentró en la selva. Lo seguí, aunque no entendía por qué lo hacía. El miedo se mezclaba con una curiosidad incontrolable. Caminamos por lo que me pareció una eternidad, hasta que llegamos a un claro que no habíamos visto antes. Allí, bajo la luz tenue de la luna, había algo que parecía un monumento antiguo, cubierto de musgo y enredaderas. En el centro, grabada en piedra, estaba la misma fotografía que había encontrado, pero esta vez era diferente. Los rostros de los soldados estaban más claros, y en el centro, mi compañero, el hombre de la fotografía, estaba ahí, pero no como lo recordaba. Su rostro había cambiado, envejecido, como si los años que nunca habían pasado sobre él finalmente lo hubieran alcanzado. «Esto no es posible», susurré, dando un paso hacia atrás. «Lo es», dijo él, con una voz que ya no era la suya, o al menos no la que yo conocía. No supe qué hacer. Me sentí atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Intenté hablar, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. El aire se volvió denso, y la selva, que siempre había estado viva con sonidos, ahora estaba completamente en silencio. «¿Tú, quién eres, realmente?», le pregunté sin atreverme a mirarlo directamente. «Un soldado», respondió, como si fuera la respuesta más obvia del mundo. Pero había algo en su tono que me decía que no era así de simple. De pronto, todo comenzó a cambiar a mi alrededor. Los árboles parecieron doblarse, las sombras se alargaron, y el claro se transformó en un lugar lleno de sombras que no parecían naturales. Las figuras de los soldados que había visto en la fotografía comenzaron a aparecer, una a una, formando filas alrededor del monumento. Todos estaban allí, mirándonos en completo silencio. Intenté correr, pero mis piernas no respondieron. El pánico me invadió, y todo lo que podía hacer era mirar. «Este es nuestro destino», dijo mi compañero, su voz ahora un eco distante. «Estamos destinados a repetir esta historia una y otra vez». Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, sentí una mano fría sobre mi hombro. Volteé con un miedo incontrolable, y lo vi.
El hombre de la fotografía, o al menos una versión de él, estaba frente a mí, con una expresión que no podría describir. No era odio, ni tristeza. Era como si simplemente estuviera cumpliendo con algo que no tenía opción de evitar. Y entonces, todo se desvaneció. No sé cómo, pero desperté de nuevo en el campamento, como si nada hubiera pasado. La fotografía seguía en mi bolsillo, pero mi compañero ya no estaba. Busqué entre los hombres del pelotón, pero nadie lo recordaba. Ni siquiera sabían de quién estaba hablando. Era como si nunca hubiera existido. Regresamos de la misión poco después, pero la sensación de haber dejado algo atrás, o de haber visto algo que no debería, nunca me abandonó. La fotografía desapareció también, pero a veces, cuando estoy solo, siento que alguien me observa desde la oscuridad, como si estuviera esperando a que lo recuerde, para que la historia vuelva a repetirse una vez más. Había pasado meses entrenando con un pequeño grupo, y nos asignaron a la selva para una operación de reconocimiento. Nuestro objetivo era simple: rastrear y monitorear la actividad de un grupo rebelde que, según los informes de inteligencia, se estaba organizando en esa región. A simple vista, nada que no hubiéramos hecho ya en otros terrenos, pero la selva es diferente. Te quita todo sentido de orientación. El denso follaje cubre los cielos y apaga el sonido del viento, dejando solo el crujir de tus botas sobre la tierra húmeda. Todo parece más vivo de lo que debería, pero también más extraño. Recuerdo cuando lo conocí, un compañero silencioso, nuevo en el escuadrón como yo. Nunca dijo mucho, pero desde el primer día, algo me pareció raro en él. Siempre llevaba una venda oscura sobre los ojos. Al principio pensé que había sufrido una lesión, algo que le había dañado la vista, pero no. Lo que me inquietaba no era la venda en sí, sino cómo se movía. Cruzaba el campamento con una precisión que nadie más tenía. Esquivaba ramas bajas, caminaba entre las lianas sin tropezar ni una sola vez. Eso, y su extraña costumbre de mantener la cabeza erguida como si, a pesar de no ver, siempre supiera dónde estaba todo. No tardé mucho en empezar a hacer preguntas. ¿Qué le pasa a tus ojos?, le solté una noche mientras estábamos sentados alrededor de la fogata. Él me miró, o al menos eso sentí, porque no podía ver sus ojos. Nada, estoy bien, respondió con voz tranquila, sin más. ¿Por qué llevas esa venda entonces? Es por precaución. ¿Precaución de qué? Se quedó callado. La luz de la fogata iluminaba apenas su rostro, y el resto de los compañeros charlaban sobre cosas triviales, ignorando nuestra conversación. Cuando me miró de nuevo, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Hay cosas que es mejor no ver en esta selva, dijo, y se levantó, dejando la conversación ahí, como si nada. Desde esa noche, empecé a notar cosas que antes se me habían pasado por alto. A veces, cuando estaba seguro de que todos dormíamos, lo veía de pie, mirando hacia la espesura, con la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera escuchando algo que los demás no podíamos percibir. En otras ocasiones, lo encontraba de pie, en medio de la nada, completamente inmóvil, como si estuviera esperando algo. Una madrugada, después de un largo día de caminata y rastreo, estábamos montando el campamento cuando me acerqué a él de nuevo. La sensación de incomodidad que me provocaba no había hecho más que crecer desde nuestra última charla. ¿Por qué no te quitas la venda?, le pregunté, esta vez con más determinación. Se giró lentamente hacia mí, y aunque no podía ver sus ojos, sentí una presión en el pecho. Como si su mirada, aún oculta, fuera suficiente para penetrarme hasta los huesos. Porque si lo hago, no podré volver a lo normal, susurró. Esa respuesta me dejó sin palabras. Me reí, incómodo, esperando que fuera algún tipo de broma, pero no lo era. Se quedó en silencio, y me di cuenta de que no era el momento de seguir indagando. Esa noche, dormí con un ojo abierto. Días después las cosas comenzaron a salirse de control. El calor era insoportable y las lluvias nos sorprendían cuando menos lo esperábamos. Nos movíamos más lento por el terreno empapado y cada vez había menos comunicación con el cuartel. La selva parecía engullirlo todo, incluso nuestra cordura. Recuerdo claramente la tarde en la que lo vi hacer algo que no pude explicar, algo que nunca olvidaré.
Estábamos avanzando por un sendero estrecho cuando uno de nuestros compañeros resbaló y cayó por una pequeña pendiente. Nadie sabía qué tan profundo era, y el suelo estaba tan cubierto de vegetación que no podíamos ver a dónde había caído. Nos acercamos corriendo, pero él fue el primero en llegar. Sin dudarlo ni un segundo, se agachó al borde, con los ojos aún vendados, y comenzó a bajar, guiado por algo que los demás no podíamos ver. «Espera», le grité, pero ya estaba descendiendo con agilidad, como si conociera cada piedra y raíz que lo mantenía seguro. Cuando llegó al fondo, encontramos a nuestro compañero ileso, aunque visiblemente alterado. No lo vi venir. Fue lo único que pudo decir mientras lo ayudábamos a subir. Mi compañero vendado, en cambio, permanecía impasible. Sin decir nada, volvió a subir con la misma facilidad, como si la venda nunca hubiese sido un obstáculo. Eso me enloquecía. ¿Cómo podía moverse así? ¿Qué diablos se escondía bajo esa venda? Esa noche, mientras montábamos guardia, me acerqué a él por última vez. «Quiero saber la verdad. ¿Por qué llevas esa venda? No me vengas con excusas». Él suspiró, como si hubiera esperado esa pregunta desde hacía tiempo. Sin decir nada, levantó una mano y comenzó a desatar la venda lentamente. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Parte de mí deseaba que no lo hiciera, pero la curiosidad era más fuerte. Cuando la venda cayó, lo que vi no fue lo que esperaba. No había heridas ni cicatrices, ni siquiera signos de ceguera. Sus ojos estaban abiertos, pero no eran ojos normales. Eran completamente blancos, como si hubieran sido consumidos por algo que no pertenecía a este mundo. «Esto es lo que ocurre cuando miras lo que no deberías», dijo en un tono tan bajo que apenas pude escucharlo. «¿Qué es lo que viste?», pregunté, retrocediendo un paso. «La selva no es lo que parece. Hay cosas aquí que no deberíamos estar buscando, que no deberíamos encontrar». Me quedé congelado, incapaz de procesar lo que estaba oyendo. «Todos estamos aquí para cumplir una misión», continuó, «pero algunos de nosotros ya no podemos volver. No después de lo que hemos visto». De repente todo comenzó a cobrar sentido. Las noches que pasaba en vela, su extraña habilidad para moverse por la selva, su inquietante calma ante situaciones que habrían aterrado a cualquiera. Él había visto algo que no se podía desver, algo que la venda no podía borrar, solo contener. Las semanas siguientes fueron una tormenta de incertidumbre. Nos adentramos cada vez más en la selva, y mientras lo hacíamos, las cosas empezaron a cambiar. Sombras extrañas aparecían en los bordes de nuestro campamento por las noches. Los sonidos habituales de la fauna se desvanecieron, reemplazados por un silencio pesado, opresivo. Uno de nuestros compañeros comenzó a tener pesadillas terribles. Despertaba cada noche gritando, diciendo que había visto ojos blancos mirándolo desde los árboles. Intentábamos calmarlo, pero sus gritos despertaban algo en la selva. O mejor dicho, ya no podíamos ignorar lo que estaba ahí. Pronto, los gritos dejaron de ser solo de él. El día que todo colapsó, estábamos en una misión rutinaria. La humedad era tan densa que apenas podíamos respirar. De repente mi compañero vendado se detuvo en seco. Se giró hacia mí y murmuró algo que apenas pude escuchar. «No mires». Pero ya era demasiado tarde. Había algo en los árboles, algo que nos observaba. Sentí su mirada incluso antes de verla. Era una figura alta, con un cuerpo que parecía desvanecerse entre las sombras. Tenía ojos, o al menos eso parecía, pero al igual que los de mi compañero, eran completamente blancos. Los demás no lo vieron al principio, pero cuando lo hicieron, el caos se desató. Nadie sabía hacia dónde correr. Era como si la selva misma nos estuviera arrastrando hacia sus entrañas. Los árboles se cerraban a nuestro paso, las raíces se enredaban en nuestras piernas, los disparos no hacían nada. No había enemigo visible, solo el terror que nos envolvía. Perdimos a 2 hombres esa noche. No sé cómo ni cuándo, pero simplemente desaparecieron en la oscuridad. Solo quedábamos 3 de nosotros cuando logramos encontrar un claro y montar una defensa improvisada. Mi compañero vendado estaba allí, calmado, como siempre. «¿Por qué estás tan tranquilo?», le grité, furioso, aterrado, confundido. Él solo me miró, o al menos sentí que lo hacía. «Ya lo he visto todo», respondió. «No hay nada más que temer». No pude soportarlo más. Tomé mi arma y la apunté hacia él, exigiendo respuestas que sabía que nunca tendría. «Dime qué es lo que está pasando». Pero él solo se levantó.
Se ajustó la venda de nuevo y caminó hacia la espesura, desapareciendo entre los árboles. Nunca lo volví a ver. Esa misión nunca se incluyó en los informes oficiales. Los que regresamos nunca hablamos de lo que ocurrió. Nadie nos creería de todas formas. Pero a veces, cuando estoy solo en la noche, puedo sentir esa mirada de nuevo. Los ojos blancos, acechando desde el borde de la razón. La selva no olvida. Me llamaron en la madrugada, justo cuando la jungla alrededor de la base parecía más silenciosa, como si los insectos y los animales hubieran hecho una tregua con la noche. La llamada fue breve, directa. Presentarse en la sala de reuniones, urgente. No era común, sobre todo no a esa hora. Llevaba casi un año en esa base remota, en medio de la espesa selva, donde la humedad te come vivo y la maleza es tan densa que, a veces, uno casi no puede respirar. La vida en esta base nunca ha sido sencilla. Desde que llegamos han habido informes de cosas extrañas. No voy a decir que soy supersticioso, pero después de tantas noches en la selva, uno empieza a notar cosas que no tienen explicación. Pero eso no me preparó para lo que estaba por suceder esa noche. Al llegar a la sala de reuniones, noté que estaba extrañamente vacía. Las sillas, normalmente ordenadas alrededor de la mesa central, estaban esparcidas de manera irregular, como si alguien las hubiera movido apresuradamente. En el rincón, la luz parpadeaba, iluminando brevemente a un hombre sentado en una de las sillas. No lo reconocí de inmediato. Su postura era rígida, las manos descansando sobre las rodillas, mirando al frente como si esperara instrucciones. Avancé unos pasos, aún confundido por la falta de movimiento en la sala, cuando uno de mis compañeros entró detrás de mí. «¿Quién es ese?», preguntó, su voz ronca por el sueño interrumpido. «No lo sé», le respondí sin apartar los ojos del hombre. Nos acercamos, y justo cuando estábamos a unos metros de la silla, el hombre desapareció. No se levantó, no caminó hacia la salida. Simplemente dejó de estar allí. La silla volvió a estar vacía, como si nunca hubiera sido ocupada. «¿Viste eso?», pregunté, mi voz quebrándose por un instante. «Sí, pero no puede ser», respondió mi compañero retrocediendo unos pasos. El aire en la sala de reuniones se volvió denso. Sentía como si la humedad de la selva se hubiera infiltrado en la habitación, llenando cada rincón, cada espacio. Revisamos la sala, buscando alguna explicación lógica, pero no había absolutamente nada. Solo la silla, que ahora parecía más amenazante que cualquier otra cosa. No era la primera vez que escuchaba rumores en la base. Soldados hablando en voz baja de cosas que no podían explicar. Luces en la selva que no venían de linternas. Voces que susurraban en los bordes del campamento. Figuras que se desvanecían en las sombras. Algunos decían que la selva tenía una vida propia, que los espíritus de los caídos rondaban en busca de algo. Nunca les presté atención, no hasta esa noche. El día siguiente fue tranquilo, pero el recuerdo del hombre en la silla no me dejaba en paz. Intenté distraerme con las rutinas diarias, los entrenamientos, las patrullas. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos volvía a ver esa imagen, el hombre sentado, esperando. Era como si algo en su postura me estuviera diciendo que no había terminado, que volvería. Esa misma noche no pude dormir. Había algo en el aire, un tipo de silencio inquietante, como si la base misma estuviera esperando algo. Me levanté, decidí dar una vuelta por los alrededores. El viento susurraba entre los árboles y la luz de la luna apenas iluminaba los senderos. Sin saber exactamente por qué, me dirigí a la sala de reuniones. Abrí la puerta esperando encontrarla vacía, pero ahí estaba de nuevo. El hombre, sentado en la misma silla, con la misma postura. La luz parpadeante del rincón lanzaba sombras extrañas sobre su figura. «¿Qué demonios está pasando?», dije en voz baja, sin esperar respuesta. Di un paso hacia adelante, mi corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Esta vez, me acerqué lo suficiente para ver su rostro. No era un soldado de los nuestros. No llevaba el uniforme que todos usábamos, sino algo más antiguo, desgastado por el tiempo y el uso. Parecía un soldado de otra época, de otra guerra. «¿Qué haces aquí?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Pero al igual que la vez anterior, cuando me acerqué lo suficiente, desapareció. La silla quedó vacía nuevamente, pero esta vez, algo más había cambiado.
Sobre la mesa de reuniones había una pequeña marca, como una quemadura. No estaba ahí antes, lo sabía con certeza. Al día siguiente, hablé con uno de los oficiales de mayor rango. No quería parecer que estaba perdiendo la cabeza, pero no podía quedarme callado. «He visto algo», le dije, asegurándome de estar a solas con él. «En la sala de reuniones hay un hombre, o algo». El oficial me miró por un momento, como si estuviera evaluando si debía tomarme en serio o no. Luego suspiró y me indicó que me sentara. «No eres el primero que ve algo ahí», dijo en voz baja. «Hace algunos años, cuando esta base apenas se había establecido, hubo un ataque. Perdimos a varios hombres, y algunos nunca fueron encontrados. Se dice que uno de ellos, un oficial que debía tomar decisiones cruciales esa noche, nunca llegó a sentarse en esa sala. No lo encontramos, pero su silla siempre parece estar ocupada por un momento, hasta que alguien lo ve». La piel se me erizó. No podía creer lo que estaba escuchando. Era imposible, tenía que haber alguna explicación lógica. «¿Qué es lo que está buscando?», pregunté, intentando racionalizar lo irracional. «No lo sabemos, pero esa silla nadie se sienta en ella. Es como si estuviera reservada para él. Si lo ves de nuevo, no te acerques demasiado». No pude seguir su consejo. La curiosidad, o tal vez el miedo, me empujaba a regresar cada noche a la sala de reuniones. Y cada noche lo veía ahí, en la misma silla, con la misma expresión vacía, esperando algo que nunca llegaba. A veces, parecía que intentaba decirme algo, pero sus labios nunca se movían. Una noche, decidí hacer algo que sabía que era una mala idea. Me acerqué lo suficiente para tocar la silla. Mi mano temblaba mientras extendía los dedos hacia la madera fría del asiento. Justo cuando estaba a punto de tocarla, sentí un frío indescriptible recorrer mi cuerpo. El hombre levantó la cabeza, y por primera vez, nuestros ojos se encontraron. No había vida en su mirada, solo una infinita espera, como si llevara años sentado ahí, atrapado entre este mundo y el siguiente. «¡Vete!», gritó una voz detrás de mí. Me giré bruscamente y vi al oficial que me había contado la historia. Entró corriendo en la sala, con el rostro pálido. Me tomó por el brazo y me arrastró fuera. «Te dije que no te acercaras», dijo entre dientes, su respiración agitada. «Ese hombre está esperando algo que nunca llegará, y si sigues intentando acercarte podrías quedar atrapado con él». Después de esa noche me mantuve alejado de la sala de reuniones, pero no dejé de sentir su presencia. En mis sueños lo veía sentado, esperando, siempre en esa maldita silla. A veces escuchaba su respiración en la oscuridad de mi cuarto, como si estuviera justo al otro lado de la puerta. El ambiente en la base cambió. No era solo yo quien lo había visto. Los soldados comenzaron a hablar de cosas extrañas. Uno de mis compañeros, que nunca había creído en nada sobrenatural, confesó que una noche vio la figura del hombre caminando por los pasillos, aunque sabía que no debía estar allí. La sensación de que algo más compartía el espacio con nosotros creció, y nadie se atrevía a hablar abiertamente al respecto. Un día, un grupo fue enviado a patrullar más adentro de la selva, cerca del río que cruzaba la región. No regresaron. No encontraron sus cuerpos, ni señales de lucha. Solo sus radios seguían emitiendo estática, como si aún estuvieran intentando comunicarse. La base quedó en silencio después de eso, y aunque la silla en la sala de reuniones seguía vacía, el hombre nunca más volvió a aparecer en mis sueños. Pero la sensación de que algo seguía esperando, invisible, en los rincones más oscuros de la base, nunca se fue del todo. La jungla tiene sus propios secretos, y a veces, los muertos también guardan los suyos. Con el paso de los días, los oficiales superiores decidieron cerrar la sala de reuniones, alegando que la humedad y el desgaste la habían vuelto peligrosa para su uso. Nadie discutió la decisión. Era más fácil pretender que no había ocurrido nada extraño, pero yo sé la verdad. En esa silla vacía, en esa pequeña habitación, algo sigue esperando. Había pasado ya varias semanas desde que llegamos a la base. Una construcción improvisada en medio de la selva, levantada en una zona remota de América Latina, lejos de todo lo que alguna vez llamé civilización. Nos habían asignado para una misión de reconocimiento, pero a decir verdad, la mayoría de nuestros días
Los pasábamos esperando órdenes y combatiendo el aburrimiento. Cuando estás en la jungla, el tiempo parece detenerse. Se convierte en un ciclo repetitivo de días y noches interminables. La habitación en la que estaba era modesta. No me quejaba. Al menos tenía 4 paredes y un techo que me protegía de la lluvia. Lo único que me incomodaba era ese maldito armario. Siempre estuvo ahí, desde el primer día. Pero no fue hasta que empecé a prestar atención que noté algo extraño. Todo comenzó de manera inocente, como lo hacen muchas cosas. Una noche, mientras me recostaba en la cama, noté que, a pesar de que la luz del techo estaba encendida, había una sombra en el fondo del armario. No me sorprendió al principio. Las sombras son parte de la vida, ¿no? Solo una pequeña mancha de oscuridad. El armario era viejo, con las puertas chirriantes y algo desajustadas, pero lo suficiente bueno para guardar mi equipo. Recuerdo que lo miré un par de veces antes de quedarme dormido, sin darle mayor importancia. Al día siguiente, cuando regresé de la ronda nocturna, abrí el armario para dejar mi rifle y mi equipo, y ahí estaba de nuevo. La sombra en el fondo se movía ligeramente, como si el viento la empujara, lo cual era raro, porque no había ni una brisa dentro de la habitación. Debe ser mi imaginación, me dije, mientras cerraba la puerta con un poco más de fuerza de la necesaria. Los días pasaron, y la sombra seguía allí, siempre en el mismo lugar. Lo raro fue que parecía que cada noche se acercaba más al borde del armario, como si se deslizara lentamente hacia mí. No soy el tipo de persona que se asusta fácilmente. Después de todo, he estado en situaciones que pondrían los pelos de punta a cualquiera. Explosiones, tiroteos, misiones que parecían sacadas de una película de terror. Pero esta sombra era diferente. Había algo profundamente inquietante en ella, una sensación de que estaba siendo observada. Una noche, mientras charlábamos en el comedor, decidí comentarlo. Éramos solo 3 en la base en ese momento. Los otros 2 eran tipos tranquilos, acostumbrados al ambiente hostil de la selva. ¿Alguno de ustedes ha notado algo raro en sus habitaciones?, pregunté casualmente, mientras intentaba no sonar paranoico. Uno de ellos me miró con curiosidad. ¿Raro cómo? No sé, sombras, cosas que parecen moverse por su cuenta, dije, tratando de sonar despreocupado. El otro soltó una carcajada. Hermano, esto es la jungla. Seguro viste una cucaracha gigante o algo así. Aquí todo está lleno de bichos. Me reí con ellos, aunque en el fondo sabía que lo que había visto no era un insecto. Esa noche, al regresar a mi cuarto, la sombra estaba más cerca que nunca. Ahora no solo estaba en el fondo del armario, sino que parecía estar a punto de cruzar el umbral. Un frío helado recorrió mi espalda. Me quedé de pie frente al armario, la puerta entreabierta, y pude ver claramente cómo esa oscuridad se movía, lenta pero imparable, deslizándose hacia mí. Dejé la puerta entreabierta, como si con eso pudiera atrapar a la sombra en su lugar. Fue una mala idea. Durante la noche, sentí algo extraño, una especie de presión en el pecho. Me desperté sobresaltado y, para mi horror, vi la puerta del armario abierta del todo. No quise mirar directamente, pero mi curiosidad fue más fuerte. La sombra estaba fuera del armario, en el suelo, acercándose a la cama. Me levanté de un salto, encendí la linterna y apunté hacia el suelo. No había nada. No dormí más esa noche. A la mañana siguiente, cuando los demás me preguntaron si todo estaba bien, solo asentí. No iba a contarles que una sombra en mi armario me estaba volviendo loco. Probablemente pensarían que el calor me había afectado. Las noches siguientes fueron un infierno. La sombra estaba ahí, cada vez más cerca. Parecía disfrutar de mi miedo, como si se alimentara de él. A veces me quedaba despierto durante horas, mirando fijamente al armario, esperando que algo saliera de la oscuridad. La puerta siempre terminaba abierta, sin importar lo que hiciera para cerrarla. Al final, empecé a evitar entrar a mi habitación. Pasaba más tiempo en el comedor o fuera, haciendo cualquier cosa para no estar solo con esa cosa. Sabía que algo estaba muy mal. Una noche, mientras estábamos fuera patrullando, me acerqué al compañero que solía reírse de todo. ¿Te ha pasado alguna vez que sientes que algo te sigue?, le pregunté, esperando que al menos él entendiera. Me miró serio por primera vez en mucho tiempo. A veces, este lugar tiene algo raro. La selva está viva, y no siempre somos bienvenidos. Su respuesta me puso los pelos de punta.
pero no quise seguir ahondando en el tema. Había algo en su tono que me hizo pensar que él sabía más de lo que quería admitir. Una semana después me atreví a hacer lo que había estado evitando. Decidí enfrentar la sombra. Al regresar de mi turno nocturno, abrí el armario de golpe. La sombra no se movió, pero estaba allí, tangible, palpable, casi respirando. Saqué mi linterna y la apunté directamente al interior. Nada. Cerré la puerta de nuevo, con el corazón acelerado. Esa noche, la sombra no se acercó más. Pensé que tal vez, solo tal vez, había ganado. Pero entonces, mientras me sumía en el sueño, sentí una presión en el pecho, como si algo estuviera encima de mí. Mis ojos se abrieron de golpe. Ahí estaba, justo al pie de la cama, la sombra. Pero ya no estaba en el suelo, ni en el armario. Estaba sobre mí, como una presencia oscura, retorcida, sofocante. No podía moverme. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Sentí como la sombra se apoderaba de mi cuerpo, como si fuera un peso inmenso que me estaba arrastrando al abismo. A la mañana siguiente, desperté tirado en el suelo, empapado en sudor. El armario estaba cerrado, como si nada hubiera pasado, pero sabía que lo había hecho. Esa noche no había sido un sueño. La sombra había cruzado el umbral. Pasaron algunos días antes de que pudiera reunir el valor para contarle a los demás lo que me había sucedido. Nos sentamos alrededor de una fogata, el aire de la selva cargado de humedad y tensión. «Hay algo en mi habitación», dije, finalmente rompiendo el silencio. Los dos se miraron y luego me observaron, como esperando que continuara. «Es la sombra. Está viva. Se mueve por las noches». Ninguno de los dos se rió esta vez. De hecho, sus caras parecían endurecerse, como si supieran exactamente de lo que estaba hablando. «¿Qué has visto?», me preguntó uno de ellos, su voz apenas un susurro. Le conté todo, la sombra, cómo se movía, cómo cada noche parecía acercarse más y más. Al terminar, esperé que me dijeran que estaba loco, pero lo que me dijeron fue peor. «No eres el único», dijo el más joven. «Todos lo hemos visto. Algo en este lugar no está bien». Al parecer no era el único que había sentido esa presencia. Otros en la base, durante misiones anteriores, también habían experimentado lo mismo. Una sombra, un peso oscuro que parecía acechar en la noche. La jungla estaba viva, y lo que sea que habitaba en ese armario era parte de ella. La última noche antes de que fuéramos evacuados por razones desconocidas, quizás alguien en comando supo lo que realmente estaba sucediendo. Decidí no cerrar los ojos. La sombra estaba de pie junto al armario, y por primera vez pude verla con claridad. Ya no era solo una sombra. Era algo más, algo retorcido, con extremidades alargadas y ojos vacíos que parecían devorar la luz. Me levanté y caminé hacia ella. Si ese era mi final, prefería enfrentarlo de pie. Pero cuando llegué a la puerta, la sombra desapareció.